para dar la materia que nos falta para el contenido que vamos a agregar en nuestro próximo examen. Les dije que nos faltaba parte de la lógica jurídica. Nosotros, cuando dimos la investigación jurídica a grandes rasgos, nosotros mencionamos en parte algo de la lógica jurídica. Ahora la vamos a dar un poquito más extensa para complementar esta parte de nuestro programa y para poderla anexar a nuestra próxima evaluación. Entonces, la lógica jurídica es ese instrumento para que se encarga para el derecho de examinar desde el punto de vista formal todas aquellas operaciones intelectuales de los juristas, así también como los productos mentales de todo este tipo de operaciones, ya sean conceptos, definiciones, juicios. Un segundito aquí, otra compañera está anexándose. Muy buenas tardes, Winifred, bienvenida a nuestra clase de hoy. Winifred, muy buenas tardes, ¿me escuchas? Ok, bienvenida. Estamos comenzando con nuestro último tema, Winifred. Les decía a nuestros compañeros que ya están conectados que vamos a hablar hoy, en el tiempo que nos permita el internet, ojalá que se escuche perfectamente. Vamos a hablar de la lógica jurídica, que es el último tema que nos falta para complementar lo que vamos a evaluar el próximo lunes. Decía entonces, dentro de la lógica, que la lógica jurídica iba a ser ese instrumento que para el derecho se iba a encargar de qué cosa, se iba a encargar de examinar desde el punto de vista formal todas aquellas operaciones de tipo intelectual que iban a realizar los juristas o que realizan los juristas, así como todos aquellos productos mentales de todas esas operaciones. Entonces me había quedado, antes que ingresara Winifred, que esos productos mentales los vamos a denominar como conceptos, definiciones, juicios, inclusive, por supuesto, todo lo concerniente a lo que se denomina raciocinio de tipo jurídico. En ese sentido, nosotros vamos a hacer una pequeña reseña histórica del origen de la lógica jurídica. Vamos a tratar de hacerla lo más sucinta posible para no hacerles la materia ni la clase muy pesada. Entonces, si bien existían antecedentes en las civilizaciones tanto China o en India, se va a distinguir, repito, uno busca en el contexto histórico y observa lo que es análisis lógico desde las civilizaciones chinas e India, inclusive, que son súper más antiguas que las occidentales. Pero nosotros, para nuestro estudio, y porque insisto, estamos en Occidente, vamos a distinguir siempre al gran maestro, a Aristóteles, como el verdadero padre de lo que se conoce como la lógica, pero ya la lógica en general, no la lógica jurídica, la lógica en general. Y por supuesto, Aristóteles, como ese gran pensador griego, dejó una gran serie de tratados que desarrolló la primera investigación metódica sobre los principios de los argumentos legítimos y su aplicación en el mundo de todo lo que era la filosofía y la ciencia. Recuérdense que en el mundo antiguo se trataba todos los temas de manera general y por eso es que se llamaba filosofía absolutamente a todo el conjunto del saber. Por eso es que a todos esos pensadores, a pesar de que muchos abarcaban todas las ramas del saber, nosotros los conocemos como filósofos porque la filosofía no es la filosofía que conocemos hoy en día, que es el puro pensamiento del ser humano, que va más allá de inclusive de lo pueril o lo abstracto, sino que antiguamente la filosofía abarcaba absolutamente todas las ramas del saber, absolutamente todas las ramas del saber.
De manera tal que este caballero, Aristóteles, fue el que introdujo varios conceptos que aún hoy en día conocemos. Conceptos como ¿cuáles? El silogismo, por ejemplo. Analizó la importancia de todo lo que lo conocemos como los razonamientos inductivos. Y por supuesto desarrolló un estudio sistemático sobre las falacias. Por otro lado, inclusive se considera un poco más acá y por supuesto bastante, casi 18 siglos después, en lo que corresponde o podríamos llamar a la lógica moderna que nació a mediados del siglo XIX, de la mano, por supuesto, del matemático Friedrich Gottlob. Este pensador nos dejó ideas de un programa para investigar las estructuras racionales, tanto filosóficas, por supuesto, como las matemáticas, que eran su fuerte. Y abarcó inclusive todo el respecto del lenguaje natural, que luego, por supuesto, fue continuado por grandes filósofos, entre estos Bernard Russell y muchos más, que si les soy honesto, en este momento, abstrayéndome, no recuerdo. Pero uno de los principales, que es lo que uno tiene de cabecera en cuanto a la formación que uno tiene, es Bernard Russell, que es uno de los que siempre uno trae a colación. Entonces, ya llegando a nuestro siglo XX, muchas ciencias comenzaron a aplicar los métodos de la lógica como una herramienta para llegar ¿a qué? Para llegar a una forma de razonamiento válido dentro de sus disciplinas. Y entre ellas siempre, por supuesto, se va a incluir a la matemática, a la filosofía, pero ya en el siglo XX se incluye la lingüística, la informática, la física, la sociología y, por supuesto, lo que nos atañe a nosotros, el derecho. Lo que dio lugar al nacimiento de lo que hoy se va a conocer como, ¿qué cosa? Como la lógica jurídica. Hasta ahora, mis estimados estudiantes, ¿estamos bien? ¿Todavía se me escucha? Por favor. Una sola persona que me indique, me basta. Todavía se me está escuchando fuerte y claro. Gracias, Paola. Entonces, esto es lo que van a hacer, esto da al nacimiento de lo que vamos a conocer como la lógica jurídica. Entonces, la lógica jurídica es una ciencia teórica. Como todas las demás, ¿estudia qué cosa? Estudia leyes, es decir, va a estudiar estas relaciones constantes y necesarias entre los objetos lógicos sin que, por supuesto, se vayan a subestimar la consideración de que también es un arte que va a enunciar ¿qué cosa? Va a enunciar, por supuesto, normas para llevar a cabo todas aquellas operaciones lógicas de ¿qué? Del raciocinio de las normas. Entonces, normas o reglas que deben inspirarse en qué cosas se van a inspirar en nuestro campo. No vamos a hablar ya no vamos a filosofar más. En nuestro campo se van a inspirar en las leyes y toda la serie de tesis lógicas que formula, por supuesto, la lógica entendida como una ciencia teórica como tal. En tal sentido, vamos a ahondarnos, a pasearnos un poco por todo lo que significa la teoría del pensar, la teoría del pensamiento como parte y componente de lo que se conoce como la lógica jurídica. De manera tal que al hablar del pensamiento, por supuesto, vamos a hablar de un acto psicológico. El acto psicológico ¿de qué cosa? De pensar. Y que va a consistir en qué cosa. El acto de pensar consiste en relacionar dos o tres o varios conceptos que corresponden a dos o más objetos también. Eso es el arte de pensar. La relación de ideas, objetos y conceptos, entrelazarlos entre sí para hallarle un significado. Eso es lo que conocemos como el arte de pensar. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos matemáticamente, como automáticamente y no nos damos cuenta que utilizamos
ese tipo de esquema para relacionar absolutamente todo. Vemos el objeto, inmediatamente lo vamos a relacionar siempre con qué cosa, lo vamos a relacionar con conceptos. Allí ya estamos cerrando la ecuación del pensamiento. Entonces el pensamiento como objeto lógico no va a ser otra cosa distinta que una simple relación entre dos o más conceptos, igualito que el pensamiento psicológico normal, y que corresponde siempre a varios objetos al mismo tiempo, dos o más objetos. Es la misma relación entonces que el pensamiento psicológico normal. Entonces, esta distinción entre el pensar y el pensamiento se comprende muy fácilmente el cambio de objetivo en las investigaciones lógicas. Entonces, si la lógica anterior o la tradicional se preocupaba mucho más por el primero que por el segundo, dando lugar siempre a la confusión entre la psicología y la lógica real. Entonces, el movimiento lógico ya moderno se circunscribe solamente a este objeto de estudio exclusivo de los pensamientos. Y en ese sentido, entonces, poniendo la base de lo que sabemos del pensamiento, vamos entonces a clasificar al mismo. Y dentro de la clasificación de los pensamientos, vamos a tener, a saber de la lógica, 6 tipos. Vamos a tratar de abarcarlo someramente en su contexto, que se entienda de manera definida cada uno de ellos. Vamos a tener el pensamiento imperativo, el pensamiento optativo. Por cierto, una pregunta, pues, gracias a Dios se me está escuchando, pero si logran visualizar la lámina, porque eso no se los pregunté, si logran ver la lámina, por favor, que alguien me diga. Gracias, Michael. Lo que pasa es que no les había preguntado. Entonces, dentro de la clasificación de los pensamientos, vamos a tratar, en cuanto a nuestra materia, vamos a tratar 6 pensamientos. Y vamos a tratar de describirlos de manera tal que no se haga, inclusive, insisto, más pesado por la modalidad de la clase. Tenemos entonces, en primer lugar, los pensamientos imperativos. Tenemos lo que se conoce como los pensamientos optativos, los condicionales. Tenemos también los pensamientos alternativos, los interrogativos y los pensamientos enunciativos. Y entonces, en ese orden, vamos a iniciarnos con los pensamientos imperativos. Los pensamientos imperativos que vamos a tratar tienen más o menos tres subclasificaciones distintas. Y entonces, cuando hablamos del pensamiento imperativo, podemos decir, sin establecerlo tan detalladamente, porque es un poco más amplio, y para eso es menester, es menester que tengamos, que voy a tratar de hacer la esquematización lo más clara posible, para que se me entienda la parte del pensamiento imperativo. Entonces, va a ser el concepto o el conjunto de conceptos organizados cuyo significado consiste en un orden o algún mandato, como su nombre lo indica, el imperativo. Decimos que entonces es un concepto porque va a haber o va a tener momentos en que con un solo concepto se va a poder expresar todo un imperativo, todo un mandato. Por ejemplo, el mandato de ir a marchar se puede manifestar también de la siguiente forma: tú debes ir a marchar. En este último caso hay 3 conceptos, mientras que en el primero solo hay uno. Entonces, generalmente,
nosotros podemos entender que pueden haber 3 clases de imperativos. Y es por eso que aquí los subdividimos. Y los subdividimos en imperativos de tipo técnico, hipotéticos o categóricos. Entonces, dentro de estos 3 tipos, veremos si en realidad son auténticos mandatos, si en la forma, después del análisis, revelan realmente que obedecen verdaderamente o traslucen un verdadero mandato. Tengamos en cuenta también que la función del juicio va a ser describir, mientras que la función del imperativo va a ser ¿qué cosa? Ordenar. Entonces, la libertad va a ser siempre, por supuesto, este requisito esencial del imperativo. Entonces, vamos a tener que en el imperativo va a haber siempre una persona que va a dar la orden y otra, por supuesto, que la va a recibir. Entonces, la persona que recibe la orden debe tener la posibilidad, bien, en principio, de entenderla, lógicamente. Debe entenderla, pero indudablemente, aparte de entenderla, por supuesto, debe atacarla. Si no la acata, entonces, por supuesto, no se conjuga el sentir del imperativo como tal, lógicamente. Entonces, yo le ordeno a una persona que, por ejemplo, que haga correr las aguas de los ríos hacia abajo. El imperativo, por supuesto, no va a tener ningún tipo de razón de ser. ¿Por qué? Puesto que, aunque aparentemente se cumple su desplazamiento, por supuesto, el desplazamiento de los ríos, no va a depender del cumplimiento de ninguna orden que yo le dé a una persona, sino de simplemente una sencilla manifestación, obviamente, de lo que se conoce como un fenómeno físico, que es ajeno, por supuesto, a la persona a quien va dirigida la orden. Igualmente, cuando a la persona se le da una orden de hacer algo que es físicamente imposible, tampoco va a ser verdadero el imperativo como tal, ya que su cumplimiento va a estar fuera, absolutamente fuera del alcance de qué cosa, de la voluntad de la persona que está siendo imperada, que está siendo objeto del mandato. Sigamos con el mismo ejemplo sencillo. Si yo a Juan le doy la orden de que haga correr un río de abajo hacia arriba, o sea, en sentido contrario, obviamente, sencillo, tal imperativo no lo es. ¿Por qué? Porque, por supuesto, a Pedro le queda imposible, dentro de sus facultades y dentro de la libertad o la voluntad, de cumplir tal mandato. De manera tal que al describir el imperativo técnico o imperativo de técnicas o de normas, tenemos que citar indudablemente siempre de fiel cumplimiento, porque es el que nos ha ilustrado en cuanto a eso a Immanuel Kant. Y en ese sentido, decía Immanuel Kant, por cierto, aprovecho para hacer un inciso y preguntar, para verificar en principio si se me está escuchando, pero no es necesario que me respondan para no agobiarlos ni molestarlos. ¿Tienen conocimiento quién es Immanuel Kant? No, por supuesto. Si alguien no tiene conocimiento, podemos describir un segundito quién es Immanuel Kant, porque es parte de el englobe o el saber completo de, oye, si nombramos a alguien debemos saber de quién hablamos. ¿Tienen conocimiento de quién es Immanuel Kant? Todos. ¿Quién fue Immanuel Kant? Por favor, si alguien tiene duda de quién era el personaje, qué hizo, qué legó, indíquemelo, por favor, que estamos en clase. No. Lo único que recuerdo es que era un filósofo, creo que alemán. Ajá, sí, perfectamente. Pero no sé exactamente qué corriente desarrolló. Ok, bueno, entonces gracias, Paola. Perfectamente, lo vamos a describir fácilmente para que tomen nota, porque de hecho acá lo van a seguir viendo dentro de la carrera, pues. Entonces es bueno hacer esa pregunta para que conozcan exactamente de qué estamos hablando. Como dice acertadamente nuestra compañera Paola, fue un filósofo alemán.
nació alrededor de 1720. La fecha sí no me tomen en cuenta porque a lo mejor fallo, pero sí nació en 1700, 1720 por ahí, insisto, pero la fecha exacta, obviamente en este momento así no la recuerdo. Pero eso no es lo importante, no es lo medular, no es lo que